El grooming o el acoso a menores en la red es una realidad a la que tenemos que hacer frente hoy en día. La verdad es que muchos menores navegan en internet y entran en contacto con personas que no conocen bajo el anonimato y a veces la impunidad que da internet. Lo cierto es que según un estudio, al menos el 15% de los menores internautas de entre 10 y 17 años han recibido alguna vez algún tipo de propuesta sexual. Los padres son los que tienen que estar muy atentos y desde luego los principales interesados en evitar que sus hijos sufran acoso en el ciberespacio, pero es que muchas veces ellos mismos no saben cómo hacerlo. Por eso hoy hemos invitado a un experto, a una persona que sabe mucho de este asunto, para que nos acerque a este mundo y sobre todo para que nos dé un decálogo, si quieren ustedes, de consejos para que nuestro hijo o nuestra hija no tenga este problema cuando se mete en cualquier red social, por ejemplo. Hoy nos acompaña Jorge Flores, que es director de la iniciativa Pantallas Amigas, y a quien damos ya la bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? Buenas. Hola, buenas tardes. Lo primero, si le parece, sería que nos comentara qué es Pantallas Amigas, en qué consiste esta iniciativa que usted ha puesto en marcha. Sí, es una iniciativa que lleva ya casi 6 años. Nació exclusivamente para procurar la promoción del uso seguro y saludable de Internet, pero también de los videojuegos online y de la telefonía móvil, es decir, de las pantallas. Y desde hace un par de años estamos enfatizando la promoción de la ciudadanía digital responsable. Los chavales, las chavalas viven en la red, es un entorno de socialización. Es su realidad. Y entonces tenemos que contribuir a que participen como ciudadanos activos y responsables. Yo quiero precisar una cosa, y cuando la entrevista está dedicada, como decimos, al acoso en las redes sociales, en internet, a los menores, no estamos demonizando ninguna tecnología, porque no es la intención. Estamos hablando de prevenir situaciones y comportamientos incorrectos y que pueden ser dañinos para el menor. Eso sí que es importante. Señor Flores, ¿es tan preocupante este problema hoy en día? Porque a veces los medios contamos casos, hablamos de ello como estamos haciendo aquí, pero yo no sé hasta qué punto, qué dimensión tiene, de qué estamos hablando ahora mismo en el conjunto de la usabilidad de los menores. Bien. No hay datos reales. Yo sí que me gustaría lanzar una idea en esa misma línea. Desde luego que se dan casos, porque realmente no se tienen que dar circunstancias especiales para que pueda ocurrir, es decir, son perfectamente posibles, pero son a la vez muy fáciles de evitar y muy poco frecuentes. Luego, en ese sentido, yo creo que hay que lanzar un mensaje de normalidad, de tranquilidad. Una cierta tranquilidad, sí. Lo que ocurre es que estamos hablando de menores y cuando se da el caso, pues tiene consecuencias realmente graves. En Internet yo creo que hay dos riesgos principales, al margen de la pérdida de privacidad. Uno es el grooming o acoso sexual por parte de adultos y otro es el ciberbullying. En cuanto a consecuencias, ambos pueden ser igual de graves. Sin embargo, el ciberbullying es mucho más posible y más difícil de frenar que el grooming. Por lo tanto, en ese sentido vuelvo a repetir un mensaje de tranquilidad. ¿Qué volumen hay? ¿Cuántos son los casos? Pues es realmente complicado de saberlo, porque no se censan las denuncias en ese sentido. Además, como afecta a la intimidad del menor, son casos que a veces se guardan muy lógicamente en la intimidad y tampoco pueden trascender las denuncias. Sin embargo, sí que somos conscientes de que están empezando a salir cada vez con más frecuencia sentencias judiciales que en procesos que se han venido incubando a lo largo de año y medio, que revelan que eso ha estado ocurriendo. La última, la semana, hace 10 días o así. Hace poco. Entonces, bueno, ¿qué magnitud tiene? No lo sé, pero cualquier caso es un problema grave y además es fácil de evitar, luego vamos a intentarlo. Me gusta la distinción que ha hecho porque efectivamente son cosas interrelacionadas pero son distintas, son acosos, una el ciberbullying que me comentaba usted y otra este acoso, el que estamos hablando hoy a menores por parte de adultos a través de la red. Porque claro, el adolescente, y yo creo que sobre todo los adolescentes, bueno, pues entran en la red, como decía usted, es un mundo y no tienen ningún pudor ni se paran a pensar en que dan datos de su vida privada, familiar y personal. Muchas veces no saben a quién se lo da porque no conocen la otra persona que hay al otro lado, que le puede decir que tiene como él 15 años y a lo mejor es un señor de 53, no sé. ¿Hay algún perfil de la persona, del menor, que pueda ser más susceptible de padecer este tipo de acosos? ¿O todos están igualmente expuestos ya que hay esa confianza que da la red y también supongo que la edad? Bueno, perfiles
Desde el momento en que tampoco hay datos, pues tampoco pues se pueden trazar perfiles, pero sí que es cierto que hay unos factores de riesgos determinados, ¿no? El hecho de que una persona, un adolescente, exponga fotografías más o menos picantes, vamos a decir, pues eso significa que puede llamar la atención de otras personas, por un lado, y también significa que de alguna manera puede estar al límite de ciertas prácticas de riesgo, que quizás en un momento determinado cree que puede controlar, yo apago la pantalla y esto se termina, pero que desde luego se les va de las manos, ¿no? Luego, aquellas personas que expongan demasiado su vida privada, aquellas personas que jueguen un poco con esos matices eróticos sexuales, pues pueden tener más problemas. También aquellos que no configuren bien su privacidad. Y en el contexto de las redes sociales hay que tener en cuenta que estamos todos mucho más juntos y eso significa que dependemos más o estamos más influenciados por lo que los demás hagan sobre nosotros. Claro. Por lo tanto, no solo hay que cuidarse uno mismo, sino también cuidar de los demás y facilitar a los demás que cuiden de uno, ¿eh? Todos estamos en la misma. Efectivamente. Supongo que usted habrá conocido muchos casos, ¿no? Casos de acosos en la red que realmente son un auténtico drama para el que lo vive, porque además el chaval o la joven, bueno, el chico o la chica que tiene un caso de estos, muchas veces no se atreve a contarlo a los padres. Claro. Le da vergüenza, le da miedo, no sabe a quién dirigirse. Hablamos de situaciones que para el menor se convierten en un drama. Claro, el menor sigue siendo menor. Por lo tanto poco experto y se enfrenta ante una situación de un alto estrés ante la que no está capacitado para reaccionar en principio. Supongo que también, Jorge, se llegan a cometer chantajes por parte del acosador. Claro, claro. En todas las situaciones de acoso sexual hay un punto de inflexión y es aquel en el que el acosador o depredador tiene algo con lo que ejercer fuerza y dominar a su víctima. Ese elemento de fuerza suele ser algo con lo que le chantajea, por ejemplo, una imagen que ha obtenido de él, o un secreto que ese chaval o esa chavala le ha contado en una conversación, pues que falseó las notas, por ejemplo. No sé ya si eso se puede hacer, pero podría ser un ejemplo, ¿no? A veces incluso sin que el menor haya cometido, entre comillas, ese error de dar el elemento de chantaje. Ya no sería una estrategia de grooming, porque grooming significa confianza, acercamiento, sino una estrategia de fuerza donde los depredadores captan, roban del ordenador del menor, le roban la clave, etcétera, y acceden a información a partir de la cual iniciar el chantaje. Luego, no siempre hay una estrategia previa de ganarse la confianza, aunque es la más común. Entonces, ese es el momento a partir del cual se desata todo. Es efectivamente el punto de inflexión, como usted comentaba, tengo una foto o tengo un secreto que tú no quieres contar y como no hagas tal, claro, yo lo voy a contar. Claro. Y ahí es donde el menor ya, pues claro, está... Lo normal, y eso lo sabemos por los casos que salen a la luz, es que se aguanten y accedan a las solicitudes, es decir, que soporten esa carga y en ese momento de presión accedan a las solicitudes que le hace el depredador. Porque, vamos a ponernos en el caso, has cometido el error de proporcionar una imagen íntima, por ejemplo, a través de la webcam. Y entonces te dice la otra persona, si no me muestras otra imagen, voy a colgarla y voy a decir a todos tus contactos que estás aquí. Entonces, en ese momento, la víctima reacciona impulsivamente, cree que con eso va a solucionar algo y lo único que consigue es darle una segunda imagen o un vídeo y que el chantaje la bola se hace más grande cada vez. Evidentemente, y cada vez el problema es más grave y es más difícil de confesar. Al final se hace tan grande que realmente la víctima no le queda más remedio, porque ya es contra la espada y la pared, ¿no? Se ven casos donde el chantaje obviamente ha ido en aumento y lo último que piden es una cita, si hay proximidad entre víctima y agresor, que no siempre es así. Es decir, se puede causar igual daño mediante el acoso sexual a través de Internet a miles de kilómetros de distancia. Claro, porque estamos hablando ya no solamente de un chantaje, se lo cuenta a tus padres, sino hablamos de un chantaje, como decías, lo cuelgo en tal sitio, y es, claro, pues el mundo interconectado de lo que supone la red, ¿no? Yo no sé cómo se puede evitar o qué consejos podríamos dar
En este caso me voy a dirigir a los padres. Yo me gustaría que los padres que nos están viendo tomaran nota, para que evitaran que sus hijos llegaran a una situación de esto. No sé si hay, supongo que reglas mágicas no hay, pero habrá algunas pautas que pueden prevenir, ¿no? Bueno, yo creo que es realmente sencillo, como decía antes. Hemos hablado de la parte negativa y las consecuencias que tienes. Es perfectamente posible. ¿Por qué es posible que esto pueda ocurrir? Porque depredadores hay, y están ahí, y son anónimos, y se dedican muchas horas al día a esto, y porque adolescentes víctimas potenciales, pues son todos. Sí. Luego, posible, no hay ninguna barrera en medio. Sin embargo, es fácil de prevenir. Primera norma sería tener presente esto y nunca proporcionar al depredador algo con lo que te pueda chantajear. ¿Esto en qué se traduce? Cuidadito qué mostramos y a quién mostramos. Cuidadito con las sesiones a través de la cámara web, que es normalmente un factor que está siempre implicado en los casos de grooming. Es el mayor elemento de chantaje, ¿no? Claro, tener una imagen un poquito, sí, bueno. Lo normal sí, incluso a veces se las ingenian para, sin tener esa imagen, doblegan, manipulan al menor, hacen un fotomontaje y le dicen, con tu cara que la tengo y un cuerpo desnudo, lo voy a colgar y voy a decir que eres tú. Entonces, hay que tener en cuenta que al otro lado son adultos expertos que hacen esto muchas veces. Por lo tanto, mucho cuidadito con esas imágenes, a quién se las damos, qué información tenemos. Eso es sencillo de controlar o de intentarlo. Y sobre todo, de cara a los padres, yo sí diría, la cámara web, medir muy bien si es necesaria o no y para qué. Controlar también la seguridad del equipo informático. ¿Por qué? Porque depende de lo seguro que esté el equipo, eso influye en nuestra seguridad también. Si yo tengo el ordenador lleno de bichos que me roban las claves, estoy facilitando que alguien a través de ese software pueda entrar en mi cuenta de Twenty, hacerse pasar por mí, o de Facebook, o activar incluso de manera remota la cámara web. Luego, seguridad en el equipo informático, para que no me roben las cosas, no darles ese elemento de fuerza, imágenes o informaciones confidenciales. Y sobre todo a los padres y a las madres yo diría que su principal labor está en conseguir, no es fácil, pero es que hay que intentarlo, y ese reto para el grooming y para otros problemas relacionados con Internet. Transmitir a sus hijos la confianza de que si algo ocurre, ellos están de su lado. Porque al otro lado, volvemos a repetir, tenemos una persona experta en dominar la voluntad de los menores, ¿no? Entonces, nuestros hijos tienen que saber, si tienes un problema, yo estoy de tu lado, no importa cómo haya pasado, no importa de quién fuera la culpa, lo único que me va a importar es ayudarte. Y en estos casos supongo que recomendáis además que yo estoy a tu lado y dímelo cuanto antes. Claro. Porque claro, aquí estamos hablando de lo que decíamos hace un momento, la bola cada vez se incrementa más. Por eso decía que aunque es un suceso perfectamente posible el que un depredador te pueda incitar, a la vez es muy sencillo ponerle en fuga. Basta con alertar a una persona adulta y hacer fuerza común, ¿no? Entonces va a salir en otra dirección. No es tan fácil en ese caso en el acoso entre iguales, ¿no? Pero en el acoso sexual estamos hablando de delincuentes, de pederastas, y que seguramente se van a poner en fuga en el momento que sepan que hay una alerta familiar, ¿no? Porque es difícil, supongo, claro, eso digo yo que habrá que denunciarlo, digo yo. Pero supongo que no es tan fácil que luego se siga la pista a esta gente, ¿no? Que se la sabe todas. Bueno, es laborioso. Se puede seguir la pista. Hay procedimientos informáticos y cuando hay varias víctimas, porque a través de los datos que la policía especializada localiza puede seguir más rastros, pues bueno, se le puede llegar a localizar. Otra cosa es la facilidad que haya con los procedimientos administrativos si reside en otro país. Sí, luego ya hay unos elementos que pueden complicar más o menos la labor de las fuerzas de seguridad. Muy interesante este asunto, los consejos que nos ha dado Jorge Flores, que es el responsable de la iniciativa Pantallas Amigas. No lo dejen en saco roto porque a todos nos viene bien, a todos los que tenemos hijos y los que navegan por la red, y está bien siempre consultar este asunto con expertos como nuestro invitado de hoy. En vuestra página web además se habla de esto y de otras muchas cosas relacionadas con la seguridad de la red. Yo creo que nunca está de más consultar estos sitios, ¿no? Sí, hay vídeos ilustrativos muy útiles tanto para los propios chavales como para los padres y madres. Pues nada, tan sencillo como teclear Pantallas Amigas y allí encontrarán
muchas de las cosas que hoy nos ha contado Jorge Flores. Muchísimas gracias por haber Gracias a estado vosotros. con nosotros. Tema muy interesante. Nos despedimos ya. Gracias por su atención. Volveremos, eso sí, esta tarde, ya saben, a partir de las 7:30. Un saludo.